Esta actividad va dirigida a los alumnos de primero de la ESO. Está localizada en el bloque 3, Sociedades Prehistóricas, Primeras Civilizaciones y Edad Antigua. El objetivo es que los alumnos comprendan el alcance de la revolución neolítica y sus consecuencias en la actualidad. Consistirá en la realización de exposiciones por grupos sobre sociedades nómadas existentes en la actualidad, como esquimales o tuaregs, con el fin de que comparen su modo de vida y su relación con el medio con la nuestra. Se dejará 2 sesiones para que se realicen las exposiciones, que durarán entre 10 y 15 minutos. Se valorará la correcta expresión oral, el tratamiento de la información, el uso de las TICs y que las argumentaciones sean lógicas. Se necesitará un aula con un ordenador y un proyector. En cuanto a los objetivos generales de etapa implicados en esta actividad tenemos: asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre personas y grupos, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, utilizar fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos, adquirir una preparación en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación, concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas disciplinas, así como aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento. Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por escrito, en valenciano y en castellano. Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en especial los relativos a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes personales respecto a ellos. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo responsable, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. Analizar y valorar de forma crítica los medios de comunicación escrita y audiovisual. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades, así como valorar el esfuerzo con la finalidad de superar las dificultades. Respecto a los objetivos específicos implicados en esta actividad tenemos: identificar los procesos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones entre estos, para comprender la pluralidad de las causas que explican la evolución de las sociedades actuales; identificar las relaciones que los grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las consecuencias de tipo económico, social, cultural, político y medioambiental; valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas; buscar seleccionar, comprender y relacionar información procedente de diversas fuentes y comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible; realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante. En cuanto a las competencias básicas implicadas en esta actividad tenemos: comunicación lingüística, ya que los alumnos deberán expresarse correctamente de manera oral; comunicación e interacción con el mundo físico, ya que al comparar la relación con el medio que tienen estas sociedades con la nuestra, deberán darse cuenta de que debemos conservar y preservar nuestro medio; tratamiento de la información y competencia digital, ya que deberán buscar información y expresarla utilizando las TICs; cultural y artística, ya que están investigando sobre otras sociedades y otras culturas y deberán comprenderlas; aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal, ya que están realizando un trabajo autónomo y al ser en grupo deberán dividirse las tareas según sus habilidades. En cuanto a los criterios de calificación y evaluación de primero de la ESO relacionados con esta actividad tenemos: identificar y exponer los cambios que supuso la revolución neolítica en la evolución de la humanidad y valorar su importancia y consecuencias al compararlos con elementos que conforman las sociedades depredadoras; comparar los rasgos físicos más destacados que configuran los grandes medios naturales del planeta. Esta actividad va dirigida a los alumnos de tercero de la ESO y está localizada en el bloque 4, Transformaciones y desequilibrios en el mundo actual. El objetivo es que comparen la situación de la inmigración y la inmigración en España, antes y después de la crisis, y que empaticen con los emigrantes. Consistirá en la comparación de gráficos que les proporcionaré en formato impreso sobre la inmigración y la emigración, con el objetivo de hacer un debate en clase. Después deberán entregar por escrito unas conclusiones personales. Emplearé 2 sesiones, una para explicar los gráficos y otra para el debate. Se valorará la correcta expresión oral y escrita, que las argumentaciones sean lógicas y la comprensión del tema. Necesitaré los gráficos y una aula. Utilizaré como fuente el Instituto Nacional de Estadística. Respecto a los objetivos generales de etapa implicados en esta actividad tenemos: asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre personas y grupos, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, fomentar actitudes que favorezcan la convivencia en los ámbitos escolar, familiar y social, valorar y respetar como un principio esencial de nuestra Constitución la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, con independencia de su sexo, y rechazar los estereotipos y cualquier discriminación, utilizar fuentes de la información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos, adquirir una preparación en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación, comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente por escrito, en valenciano y en castellano. Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en especial los relativos a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes personales respecto a ellos. Analizar y valorar de forma crítica los medios de comunicación escrita y audiovisual. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades, así como valorar el esfuerzo con la finalidad de superar las dificultades. Conocer los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía y la historia de la Comunitat Valenciana, de España y del mundo.
Conocer la diversidad de culturas y sociedades a fin de poder valorarlas críticamente y desarrollar actitudes de respeto por la propia cultura y por la de los demás. En cuanto a los objetivos específicos implicados en esta actividad tenemos conocer, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del mundo, así como los rasgos físicos y humanos de Europa y España, haciendo referencia específica a la Comunidad Valenciana. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información procedente de fuentes diversas y comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante. Adquirir y emplear vocabulario específico de las ciencias sociales para que aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la comunicación. Utilizar fuentes geográficas de información, textos escritos, series estadísticas, gráficos e imágenes, y elaborar croquis y gráficos apropiados. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciar sus valores y fundamentos, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y una condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones discriminatorias, y mostrándose solidario con los grupos sociales y personas privados de sus derechos o de recursos económicos necesarios. En cuanto a las competencias básicas implicadas en esta actividad tenemos comunicación lingüística, ya que los alumnos deberán expresarse correctamente de manera oral y por escrito. Tratamiento de la información y competencia digital, ya que deberán interpretar la información que se les proporciona. Matemática, ya que deberán interpretar el lenguaje matemático que aparece en las gráficas. Autonomía e iniciativa personal y aprender a aprender, ya que los alumnos deberán interpretar de manera autónoma la información que se les proporciona. Competencia ciudadana y social, ya que pone de manifiesto la realidad social en la que viven y les enseña a convivir democráticamente. Cultural y artística, ya que al tratarse de inmigración se pone de manifiesto la relación con otras culturas que deberán comprender. En cuanto a los criterios de calificación y evaluación de tercero de la ESO implicados en esta actividad tenemos utilizar diversas fuentes gráficas para obtener, relacionar y procesar la información sobre hechos sociales y comunicar las conclusiones de forma organizada e inteligible, empleando para ello la posibilidad que ofrecen las TICs. Utilizar con rigor la información obtenida de fuentes diversas y exponer opiniones razonadas al participar en debates sobre las cuestiones de actualidad cercanas a la vida del alumno, manifestando situaciones de solidaridad. Analizar los indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar este conocimiento para reconocer los desequilibrios territoriales en la distribución de los recursos, explicando algunas de sus consecuencias y mostrando sensibilidad ante las desigualdades. Esta actividad va dirigida a los alumnos de cuarto de la ESO y está localizada en el bloque 3, el mundo actual. El objetivo es comparar los movimientos sociales estudiados con los actuales. Para ello, los alumnos deberán realizar un trabajo individual sobre un movimiento social actual, nacional, de la Comunidad Valenciana o internacional. Emplearé 2 sesiones en el aula de informática para la búsqueda de información. El trabajo deberán realizarlo en casa. Se valorará la búsqueda y el tratamiento de la información, la correcta expresión escrita, así como la coherencia lingüística y la bibliografía utilizada. Necesitaré el aula de informática. En cuanto a los objetivos generales de etapa implicados en esta actividad tenemos asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre personas y grupos, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, valorar y respetar como un principio esencial de nuestra Constitución la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, con independencia de su sexo, y rechazar los estereotipos y cualquier discriminación, utilizar fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos, adquirir una preparación en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación, comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por escrito, en valenciano y en castellano. Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en especial los relativos a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes personales respecto a ellos. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo responsable, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. Analizar y valorar de forma crítica los medios de comunicación escrita y audiovisual. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismos. La participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades, así como valorar el esfuerzo con la finalidad de superar las dificultades. Conocer los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía y la historia de la Comunidad Valenciana, de España y del mundo. Conocer la diversidad de culturas y sociedades a fin de poder valorarlas críticamente y desarrollar actitudes de respeto por la cultura propia y por la de los demás. En cuanto a los objetivos específicos implicados en esta actividad tenemos identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones entre los hechos políticos, económicos y culturales, y utilizar este conocimiento para comprender la pluralidad de causas explicativas de la evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes, comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio en que se desenvuelven, valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas, buscar, seleccionar, comprender y relacionar información procedente de diversas fuentes y comunicar
comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible. Adquirir y emplear el vocabulario específico de las ciencias sociales para que aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la comunicación. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciar sus valores y fundamentos, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y una condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones discriminatorias y mostrándose solidario con los grupos y personas privados de sus derechos o de recursos económicos necesarios. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa, de España y de la Comunidad Valenciana, para adquirir una perspectiva global de la evolución de la humanidad, con un marco cronológico preciso y elaborar una interpretación de la misma que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece. Adquirir una visión histórica que permita elaborar una interpretación personal del mundo a través de unos conocimientos básicos de la historia universal, europea, española y de la comunidad autónoma valenciana, con respeto y valoración de los aspectos comunes y los de carácter diverso. En cuanto a las competencias básicas implicadas en esta actividad tenemos la comunicación lingüística, ya que los alumnos deberán expresarse correctamente por escrito; cultural y artística, ya que al optar a investigar movimientos internacionales deberán comprender otras culturas; tratamiento de la información y competencia digital, ya que deberán buscar información sobre todo en la web, seleccionarla e interpretarla; autonomía e iniciativa personal y aprender a aprender, ya que está realizando un trabajo de investigación autónomo; competencia ciudadana y social, ya que les enseña la realidad social en la que viven; y valores democráticos. En cuanto a los criterios de calificación y evaluación de cuarto de la ESO implicados en esta actividad tenemos: identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos significativos, reconociendo la causalidad múltiple que comportan los hechos sociales; realizar trabajos individuales o en grupos sobre un foco de tensión política y social en el mundo actual, indagando sus antecedentes históricos, analizando las causas y planteando sus posibles desenlaces, utilizando fuentes de información pertinentes, incluidas algunas que ofrezcan interpretaciones diferentes o complementarias a un mismo hecho. En cuanto a la bibliografía utilizada, el Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre y el Decreto 112/2007 de 20 de julio de la Comunidad Valenciana.